El primero, de hecho, ni siquiera es una estructura de datos. La primera estructura de datos, pues, es la más simple. Es un contador concurrente, ¿cierto? Entonces, en esta parte vamos a hablar de cómo se implementa ese contador concurrente. El contador ya lo vimos, ¿cierto? Y lo vimos, de hecho, en la clase pasada para explicar el race condition, ¿cierto? Una condición de competencia. Básicamente nosotros decíamos que una condición de competencia aparecía cuando teníamos un counter más y esta línea era ejecutada por varios hilos a la vez sobre una variable counter que era compartida para esos hilos. Entonces aquí también tenemos un valor counter que es este value, ¿cierto? Ahora este valor counter lo vamos a meter dentro de una estructura de datos de C. Ustedes que ya vieron las estructuras de datos de C van a entender fácilmente este código. Simplemente estoy definiendo una estructura que se llama counter raya abajo t y que tiene un valor, un solo valor, que es un entero, ¿cierto? Y luego estoy haciendo una definición, un typedef de la estructura para que se llame counter t, ¿cierto? Simplemente para crear una estructura, simplemente decido que lo hago a través de este nombre, ¿listo? Sobre esta estructura counter, yo estoy haciendo varias funciones o estoy creando varias funciones. La primera función es una función de inicialización en la cual cojo el valor de la estructura y lo pongo a 0. Y tengo una función de incremento, el cual simplemente le hago un más a ese valor, un valor de decremento que le hago un menos, y una función simple get, con el cual puedo obtener el valor actual de la estructura, ¿cierto? Entonces este counter es el básico, el más simple, es un contador concurrente, perdón, es un contador simple, todavía no concurrente, sobre el cual si varios hilos están accediendo a la vez, ejecutando la función incremento o decremento, podría entonces presentarse una condición de competencia, ¿cierto? Un race condition, como lo vimos en las clases pasadas, ¿cierto? En el tema pues de race condition. Teniendo eso en cuenta, la pregunta es acá, ¿cómo yo puedo proteger una estructura de datos de este tipo? ¿Cierto? ¿Cómo entonces, simplemente teniendo esta estructura de datos, utilizando logs, yo puedo proteger el contador? Entonces, la solución más simple es esta. Entonces, tenía esta estructura de datos, counter, ya la vuelvo un poco más compleja. O sea, ya counter no solamente tiene un entero, como lo tenía en la diapositiva pasada, sino que ahora la estructura de datos tiene dos campos, un entero y un candado, ¿cierto? Un lock. En la inicialización, pues lo único que yo tengo que hacer es inicializar el valor del contador e inicializar el bloqueo, ¿cierto? El lock. Al inicializar el lock, recuerden pues que esta es una tarea que siempre debo hacer con los locks, ¿cierto? Inicializarlo. Entonces acá lo estoy definiendo, lo estoy declarando y aquí lo estoy inicializando. Entonces la cuestión, el problema era que se podía presentar condiciones de competencia a la hora de ejecutar la función incremento o decremento. Entonces, en ese momento, para solucionar el problema de la condición de competencia, lo único que debo hacer es que la función de incremento y decremento en la parte de la sección crítica, que esta es la sección crítica, la estoy protegiendo con el lock, con el candado, simplemente llamando la función lock antes de ingresar a la región crítica y antes y después de salir la función unlock. Entonces, como sabemos, esta estructura de código nos va a permitir proteger esta estructura de datos, ¿cierto? De manera que ya, si varios hilos están ejecutando la función incremento, solo uno se garantiza pues por medio de la implementación de este log, solo uno va a poder acceder a esta línea, los otros van a tener que quedarse esperando hasta que el hilo que haya accedido ejecute la función unlock. ¿Listo? De manera análoga, pues vamos a tener, o de manera similar, vamos a tener la implementación de la función decremento, para el cual yo también puedo implementar el lock, llamando la función lock antes de entrar a la sección crítica y la función unlock después de salir de esta sección crítica. ¿Sí?
Esta es la sección crítica del código. Nuevamente, la lectura también es crítica porque se podría estar desarrollando una lectura a la vez que se está desarrollando una actualización. Entonces también para eso necesito un log antes y después de esta lectura de la variable. ¿Listo? Entonces así se implementa un contador concurrente con logs, ¿cierto? Entonces el anterior era un contador sin concurrencia, pues sin logs. Podría ser un contador concurrente donde se presenten race conditions, pero ahora con la implementación de este log y la utilización de ese log en diferentes partes de este código, ya podemos decir que este log es que este contador es concurrente, que funciona de manera correcta, o sea que es thread safe, implementando logs.